Para la primera pieza haremos el cuerpo del portamachuelo. Como primera operación cortaremos una parte de nuestro material cold roll con un perfil de 1 pulgada 1/4 por 5 octavos y de una longitud de 4 pulgadas 3/4. Como segunda operación deberemos carear nuestro material de ambos lados sujetando el lado A para poder carear el lado B y viceversa. Después deberemos trazar la pieza colocando los detalles más importantes de las operaciones. Después tendremos que montar la pieza en un chuck de 4 mordazas sujetándola del lado A para poder maquinar el lado B. Lo siguiente que haremos será cilindrar con un diámetro de 5 octavos con una longitud de 15-16. Después procedemos a hacer las operaciones adecuadas para poder hacer el cono. En la siguiente operación procederemos a montar el broquero en el contrapunto y realizaremos el barrenado, primero con una broca de centros, luego una de 1/4 y por último una de 5-16 con una profundidad de 3/4. Después haremos el roscado interior con un machuelo de 3 octavos apoyándonos en el contrapunto para hacer los primeros 2 hilos, con el torno apagado. Desmontaremos la pieza del torno y la pasamos a un tornillo de banco para así terminar la rosca con el machuelo. Después montaremos la pieza en un chuck de 4 mordazos, sujetando el lado B para maquinar el lado A. Y repetiremos las operaciones desde la 1.4 hasta la 1.9, pero con una profundidad de 3/4 de pulgada. La siguiente pieza que haremos es la mordaza móvil. Como primera operación deberemos cortar una parte de nuestro material a 0.1040 con un perfil cuadrado de 7.16 y una longitud de 1 pulgada 3/4. Después deberemos carear los dos lados de la pieza hasta obtener una longitud de 1 pulgada con 9.16, sujetando la pieza del lado A para poder mecanizar del lado B y viceversa. Después, con la tinta de trazo trazaremos todos los detalles más importantes que haremos en la pieza. La siguiente operación será pasar la pieza a la fresadora y con una fresa de 90 grados le damos la forma al lado A basándonos con los trazos ya marcados. Después pasamos nuestra pieza a un tornillo de banco y limamos la pieza eliminando las imperfecciones. En la siguiente operación pasaremos la pieza a un chuck de 4 mordazas sujetándola del lado A y alinearemos el torno. Después, utilizando un buril, haremos un cilindrado de 1/4 de diámetro por 15-16 de diámetro, por 15-16 de longitud. Después programaremos el torno para realizar una rosca de 1/4 izquierda y con ayuda de un cuentahilos iremos checando la rosca. La siguiente pieza que haremos será la mordaza fija. Como primera operación cortaremos una parte de nuestro material a 0.1040 con un perfil cuadrado de 7.16 por 7 octavos. Después deberemos carear los dos lados de la pieza hasta obtener una longitud de 11.16, sujetando la pieza del lado A para poder mecanizar el lado B y viceversa. Lo siguiente será trazar los detalles más importantes que vamos a mecanizar con la tinta de trazo. Después pasaremos la pieza a una fresadora, la cual nivelaremos y alinearemos. Después, utilizando una fresa horizontal periférica de 90 grados de 3 octavos, hacemos un corte de 1 octavo de profundidad. Después pasaremos la pieza al tornillo de banco, utilizando limas limaremos las imperfecciones del corte realizado. La siguiente pieza será el maneral 1. Como primera operación deberemos cortar una parte de nuestro material cold roll de perfil circular de media pulgada por 5 pulgadas de longitud. Después deberemos carear nuestro material de ambos lados hasta obtener una longitud de 39 octavos sujetando el lado A para mecanizar el lado B y viceversa. Después deberemos realizar el cálculo para obtener el ángulo del cono. En la siguiente operación trazaremos con la tinta de trazo los detalles más importantes que vamos a mecanizar. Después sujetamos la pieza del lado B y con ambos carros hacemos la semiesfera del lado A apoyándonos de las líneas ya trazadas en la pieza. Después procederemos a hacer el moleteado de 2 pulgadas con 1/4 de longitud a partir de donde termina la semiesfera.
Lo siguiente será pasar la pieza a un tornillo de banco y con ayuda de unas limas le quitaremos las imperfecciones a la semiesfera. Después sujetamos la pieza del lado A para hacer el cilindrado de 3/8 de diámetro por 1 pulgada de longitud. En la siguiente operación procederemos a hacer nuestro cono inclinando la torreta a 4.2 grados. El cono se deberá hacer a partir de donde termina el moleteado, con una longitud de 1,5 pulgadas. Por último, programaremos el torno para que realice un roscado de 3/8, haciéndolo donde termina el cono y tendrá una longitud de 0,5 pulgada.